Hola jóvenes, ahora toca seguir practicando en el curso de trigonometría con el tema razones trigonométricas. Presta atención. Problema número 1. Calcular la tangente de alfa si tenemos todo esto, el gráfico. Profe, ¿qué se hace? A ver, tengo que recordar que para poder hallar tangente necesito el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Profe, si acá está alfa, el opuesto es el que está al frente, no lo tengo. Pero el adyacente sí lo tengo, 8, o sea, él ya conozco, él no. Profe, ¿qué te parece si a él le ponemos, por ejemplo, P? Allá, entonces la tangente en este triángulo, la tangente de alfa en ese triángulo, decimos, la tangente sería opuesto entre adyacente, P entre 8. Profe, pero no he llegado a nada. O sea, no me ha ayudado de nada eso. Sí te ha ayudado mucho. Presta atención. A ver, mira. Profe, si aquí está alfa, yo puedo decir que este de aquí es teta. ¿Con qué intención? Allá, voy a decir, mira, atento, voy a decir que alfa más teta suman 90. ¿Cierto? Muy bien. O sea, que si aquí ya tengo teta, para que todo sea 90, ¿quién está faltando? ¿Quién está faltando? Alfa. Ah, mira, y en este triangulito nuevamente puedo hallar tangente, porque también es perpendicular. Ah, ya, profe, y sería tangente de alfa opuesto, que en este caso es 1, y adyacente, que sería P. Y tú dirás, profesor, pero ¿por qué lo igualas? Ah, ya, es que si este es el mismo alfa que el otro, quiere decir que sus razones trigonométricas también son las mismas. Quiere decir que la tangente en este triángulo es lo mismo que la tangente en el otro triángulo. Ah, ya, profesor, ya entendí. Entonces, mira, él pasa a multiplicar. ¿Qué sería P por P? P al cuadrado. Él pasa también allá a multiplicar. ¿Qué sería 8? P entonces sería raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8. Pero yo puedo hacerlo, lo puedo separar. Raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 2. Ah, ya, y raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. 2 raíz de 2. Por lo tanto, ahora sí me voy a lo que me pide. Tangente de alfa va a ser igual. Opuesto entre el adyacente. ¿Sí o no? Claro, profesor, mira, mitad 1, mitad 4. Por lo tanto, yo diré que la tangente del ángulo alfa es igual a raíz cuadrada de 2 entre 4. Y se acabó el problema. Ya, profe, ya entendí. Ahora, fíjate aquí. Dice, si A es a 8, como C es a 10, calcular el valor del seno menos el coseno de alfa. Profe, en aritmética me han enseñado que se llaman razones. Por lo tanto, A le corresponde 8, a C le corresponde 10. ¿Y qué se hacía en un triángulo cuando te faltaba uno de ellos? Pitágoras. 100 menos 64, 36. Raíz cuadrada, 6. Ya está, ¿ve? Así de simple. Entonces ahora me voy a reemplazar. E va a ser igual. Seno. Seno, profesor, es opuesto entre hipotenusa y coseno es adyacente entre hipotenusa. Muy bien. Profesor, seno, opuesto, 8. Hipotenusa, 10. Menos coseno, adyacente, 6. Ahí está, su adyacente está a su costadito, el opuesto es el que está enfrente. Hipotenusa, 10. Entonces va a ser igual 8 menos 6, 2 entre 10. ¿Por qué se resuelve así? Porque son homogéneas. Mitad, mitad, por lo tanto, E tiene el valor de 1/5. Ya está. Problema número 3, me pide la tangente. Profe, similar a este. Parecido. Fíjate, para hallar tangente, repito nuevamente, necesito el opuesto entre el adyacente. Y yo me doy cuenta, profe, mira, fíjate, opuesto no hay, pero adyacente sí. Ah, profe, y acá, mira, cuando había un dato y te faltaba el otro, le has puesto una letra. Ponle igual, ya, le pongo. Entonces digo, la tangente acá en este triangulito, ¿cuánto es? Opuesto entre adyacente, P entre 1. O solamente P.
Y ahora, ¿te acuerdas qué habíamos hecho en este problema? Hemos trasladado alfa, si en el alfa hicimos que aparezca en el otro lado. A ver acá, si este es alfa, mira, este de acá es 90. Profe, yo puedo decir que este es tetita. Y puedo afirmar que alfa más teta, ¿cuánto será? 90. Quiere decir que los dos juntos suman 90. Los dos juntos suman 90. Profe, este de acá es 90, pues. Y ya tengo teta. ¿Quién me falta? Alfa. Ah, entonces este de acá también es alfa. Y voy a hallar la tangente ahí también. Y se supone que es igual a la tangente del primer triángulo, ¿sí o no? Claro, profe, tangente aquí. Opuesto entre adyacente. Ah, ya está, profe. Él pasa a multiplicar. P al cuadrado es igual a 9. ¿Cuánto vale P, muchachos? 3. Pero a mí no me pide el valor de P, me pide el valor de la tangente. Allá voy a hallar la tangente en este triangulito, Tangente sería P entre 1, o sea, opuesto entre adyacente. Por lo tanto, la tangente de alfa va a ser P entre 1, pero P vale 3, o sea, 3. Nada más, se acabó. Problema número 4, dice calcular la secante al cuadrado de phi si ABCD es un cuadrado. Profe, es un cuadrado. Cuadrado significa que todos sus lados son iguales. Perfecto. O sea que si yo le pongo, por ejemplo, P, este también será P, y el otro será P, y el otro será P. Haz Pitágoras. ¿Cuánto es la diagonal de un cuadrado? Eso también por geometría debemos saber. ¿Cuánto? Ah, ya, muy bien, profe. La diagonal de un cuadrado es lo mismo del lado del cuadrado, pero por la raíz de 2. Listo, entonces, profe, ¿cómo se hallará la secante al cuadrado? Primero hallas la secante de phi. Profe, secante. Yo para hallar secante necesito la hipotenusa entre el adyacente. Ah, ya, profesor. ¿Quién es la hipotenusa de él? P entre raíz de 2. Claro. P raíz de 2. ¿Ya? P raíz de 2. ¿Y quién es su adyacente de él? P. ¿Sí o no? Pero dice todo esto elevado al cuadrado, porque dice secante al cuadrado. Profe, pero P y P se simplifican, pues. Solamente estaría quedando, ¿qué cosa? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y esto con esto se simplifica. Por lo tanto, ¿cuánto vale la secante al cuadrado? 2. Ya está. Me voy al problema número 5. Dice, calcular E que es igual a 13 veces el seno al cuadrado de teta menos 1, sabiendo que el coseno de teta es igual a 3 entre raíz de 13, y me dice que teta es menor que 90. ¿Qué significa eso? Ah, que teta es agudo. Muy bien. ¿Recuerdas que en el video anterior te decía, primero se grafica el triangulito, y luego con la práctica ya no ibas a dibujar el triangulito? Vamos a intentar a que ya no grafiques el triangulito, ¿ya? Fíjate, yo sé que para hallar el coseno necesito el adyacente entre la hipotenusa. Atento, necesito el adyacente entre la hipotenusa. Esto quiere decir que el adyacente va a medir 3 y que la hipotenusa va a medir raíz de 13. Mira, en tu cabecita nomás. Profe, mi cabeza aquí está así. Acá está el ángulo. Y el adyacente vale 3 y este vale raíz de 13. ¿Qué me falta? El otro cateto, ¿sí o no? Ahí, ¿cómo se hacía Pitágoras cuando me falta el otro cateto? ¿Se suma o se resta? Se resta, muy bien. Ah, ya, entonces tú eres inteligente y dices, para hallar el cateto opuesto, voy a restar este al cuadrado menos el otro al cuadrado. Y a todo le hay que sacar raíz. Así se hace Pitágoras. Profe, se elimina. 3 al cuadrado es 9, y 13 menos 9 es 4, y raíz de 4 es 2. Quiere decir que lo opuesto es 2. Muy bien. A los que han practicado su Pitágoras se habrán vuelto unos expertos en esto. Y esta ahora solamente reemplaza. Que sí, profesor, claro, ¿para qué vas a graficar un triangulito? Si tú sabes que para obtener el seno necesitas el opuesto entre la hipotenusa. ¿Y ahí cuánto vale el opuesto? Ya sabes, ¿ya cuánto vale? 2. Ah, mira, dice 13 por el seno al cuadrado. El seno opuesto, ¿quién es? 2. Entre la hipotenusa, ¿quién es? Raíz de 13. Profesor, dice al cuadrado. Allá, al cuadrado él y al cuadrado él. Ah, ¿por qué, profesor? Es que cuando tú tienes una fracción elevada al cuadrado, él afecta a él y a él. Ah, ya entendí entonces por qué. A ambos. Y dice todavía que le hay que quitar
1. ¿Y esto cuánto será? Fíjate, profesor, 2 al cuadrado es 4. Mira, con él se simplifica. Y como hay un producto, 13 arriba, 13 abajo, también se simplifica. Ha quedado 2 al cuadrado es 4, menos 1, 3. Por lo tanto, diré que E es igual a 3. Ya está. Ahora aquí, similar, mira, fíjate, similar. Ya, profe, voy a intentar no graficar mi triángulo. Para ya calcular el seno, necesito el opuesto entre la hipotenusa. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que el opuesto, profe, es 3 y que la hipotenusa es raíz de 10. ¿Quién me falta? El adyacente. ¿Y cómo voy a hallar eso? Ah, profe, fácil. L al cuadrado menos L al cuadrado. Y a todo raíz. ¿Sí o no? Claro, profe, se elimina. 10. 3 al cuadrado es 9. Y 10 menos 9, ¿cuánto es? 1. Y raíz de 1, 1. ¡Qué inteligente! Eso quiere decir, muchachos, que el otro cateto es 1. Y ya, el problema prácticamente está resuelto. Mira, fíjate, E es igual a raíz cuadrada de 10 por el coseno. Coseno, profe, es adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es su adyacente? 1. ¿Y quién es su hipotenusa? Raíz de 10. Más 2 por tangente. Tangente, profesor, es coca, o sea, opuesto entre adyacente. ¿Quién es el opuesto? 3. ¿Y quién es el adyacente? 1. Le pones, aunque sea. Profe, mira, uno arriba y uno abajo se simplifican porque son lo mismo. Raíz de 10 y raíz de 10. Ah, ya, profe, acá ha quedado el 1. Y aquí está quedando el 6. 6 más 1, 7. Quiere decir entonces que E vale 7. Y ya está. Ahora vamos al problema número 7. Dice, calcular P, que es igual a tangente de teta dividido entre la tangente de alfa. Profesor, ¿cómo voy a hacer? Fácil. Para hallar tangente, ¿qué cosa necesitas? El opuesto entre el adyacente. Profe, su opuesto no hay, pero su adyacente sí. Ahora me voy al alfa, miren, el alfa en el triángulo grandote. Profe, opuesto no hay, pero adyacente sí. ¿Qué hago? Similar a este y similar a este. Le pongo un dato. P, por ejemplo. Ah, no, pero profe es lo mismo, entonces otra letra, para que no te confundas. Ya, por ejemplo, la letra A. Entonces, tangente de teta sería opuesto entre adyacente, opuesto entre adyacente. Allá, P entonces va a ser igual a entre 1, si quieres le pones, ¿no? Opuesto entre adyacente, si quieres le pones así. Y tangente de alfa, ¿cómo sería, profe? Igual es opuesto entre adyacente. ¿Quién es su opuesto? A. ¿Y quién es su adyacente? 4, porque es todo, ¿sí? Porque es el triángulo más grande. Allá, profe, sería A entre 4. Y tú ya sabes hacer eso, medios y extremos. Cada vez que un medio coincide con un extremo, se simplifica. Y el producto de los extremos va arriba. 4 por 1, 4. Entre 1, 4. Listo. Problemas resueltos. Jóvenes, seguimos practicando, así que presten atención. Problema número 1. Calcular la tangente de beta más teta del siguiente gráfico. Profe, a ver, ¿qué tipo de gráfico es ese? ¿Será un rectángulo? ¿Será un cuadrado? Mira, acá te da el dato que es 2A, por lo tanto todo sería 3A. Y te dice que este es 3A. Y como tengo puros ángulos perpendiculares, quiere decir que esto es un cuadrado. Por lo tanto, yo diré que este de acá también es 3A. Y también este lado de acá será pues 3A. Ahora, profesor, la tangente de beta. Para yo poder hallar tangente necesito opuesto entre adyacente. ¿De quién, pero? De beta. ¿Quién es su opuesto? 2A. ¿Quién es su adyacente? 3A. O sea que necesito 2A entre 3A. Eso es lo que tengo. Más. Ahora, me voy pero ahora con el ángulo teta, que igual, para hallar tangente necesito el opuesto entre el adyacente de teta. Opuesto a adyacente 3A. Profe, es una fracción homogénea. Abajo sigue el 3A. Y arriba 2A más A, 3A. Por lo tanto, la respuesta a este problema es 1. Problema número 2. Si la tangente de alfa es un medio, calcular la tangente de teta. Qué facilito este problema. Tangente yo sé que es opuesto entre adyacente.
Quiere decir que el opuesto de alfa es 1 y el adyacente de alfa es 2. El opuesto de alfa, profe, es 1 y el adyacente es 2. Y como dice que es bolita, bolita, quiere decir que esto también es 2. Por lo tanto, me piden la tangente de teta. Tangente de teta en todo el triángulo es opuesto entre adyacente. El opuesto es 2 y el adyacente es de aquí hasta aquí. 2 más 1, 3. Listo. Problema resuelto. Problema número 3. Calcular K, que es igual a tangente de alfa por tangente de teta. Profesor, esto se parece a los problemas anteriores. Mira, tangente de teta sería opuesto entre adyacente, pero no hay. Profe, entonces le pongo algo. P, por ejemplo. Y entonces sería tangente de alfa. Fíjate en el triángulo grandote, primero. Tangente de alfa sería opuesto entre adyacente, que es todito esto. Ya, profesor, entonces K va a ser igual, tangente de alfa, opuesto, entre el adyacente, que sería 5, por tangente de tetita. Allá, profe, ¿dónde es la tangente de tetita? En este triangulito. Opuesto 3, y adyacente P. Profesor, mira, P y P se simplifican. K entonces es igual a 3/5. Listo, se acabó el problema. Problema número 4. Calcular M. Si M dice es igual a tangente de alfa por tangente de beta. Listo. Acá me da el gráfico y me dan solamente los ángulos. ¿Ya? Ahí me da el gráfico y solamente me da los ángulos. Y también, chicos, me señala que estos dos son iguales y que estos dos también son iguales. Entonces yo puedo ponerle, por ejemplo, que este es P y este es P. Y puedo ponerle de repente que este es A y este es A. Obviamente no es un cuadrado porque tienen lados diferentes, pero sí es un rectángulo. Si este es P y P, todo, profe, será 2P. Muy bien. Profesor, y si allá es A y A, todito esto será 2A. Y con eso ya puedo hallar tangentes, ¿o no? Claro, porque ya tengo los catetos. Fíjate en este triangulito. Profesor, mira, a ver, tangente sería opuesto entre adyacente. Y sí, ya tengo. Ahora me fijo en el otro triangulito. Profesor, la tangente sería opuesta entre adyacente, y sí, también ya tengo. Por lo tanto, M va a ser igual, tangente de alfa, primero de alfa, opuesto entre adyacente, P entre 2A. Multiplicado, dice, por la tangente de beta, opuesta entre adyacente, A entre 2P. Profesor, P y P se van a simplificar, A con A también, por lo tanto, M va a ser igual a un cuarto. ¿Por qué? Porque ha quedado 1, 1, 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Listo, qué fácil. Problema número 5. Calcular K, que es igual, dice, a tangente de alfa por tangente de teta. Profe, se parecen los problemas. Sí, son muy parecidos. Tangente de alfa. Profe, para tangente de alfa me tendría que fijar en este triangulito y ver cuánto es su opuesto. Es A y su adyacente, no sé. Profe, ¿le pongo? Espérate un ratito. Fíjate todavía en los datos que te da el problema. Me dice que esto es 2A. Profe, similar a este. Entonces, ¿qué cosa es? Si un lado es 2A y el otro lado es 2A y tengo puros ángulos de 90, ese es un cuadrado. Quiere decir que este de acá también va a ser 2A y quiere decir que este también va a ser 2A. Y ahora sí, fíjate, entonces K va a ser igual, tangente de alfa, opuesto entre adyacente, sería A entre 2A, multiplicado por tangente de teta. Tangente de teta, fíjate en todo este triángulo. Tangente de teta, opuesto entre adyacente. Allá, profesor, 2A entre 2A. Profe, mira, A1, 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 A1. O sea, las A se simplifican. Profesor, mitad 1, mitad 1. ¿Qué quiere decir? Que K vale 1 por 1 por 1, 1 entre 2 por 1, 2. O sea, K vale 1 medio. Problema número 6. K dice que es igual a tangente de teta menos tangente de alfa y me dan solamente esa figura. Profe, a ver, para poder hallar tangente de teta necesito lo opuesto entre adyacente y no me da. Ahora sí le puedo poner. Profe, ¿y en qué se diferencia él con él? Es que él sí te daba datos, ¿ve? Te decía cuánto medía. En cambio acá no te da, entonces ahí sí le puedes poner. Aquí también no te decía, entonces sí le podías poner. En cambio acá todavía tenías que analizar cómo se comporta tu figura.
A ver acá, profe, ¿me da algún dato? No, me dice que son iguales, muy bien. Entonces yo puedo decir de repente que esto de acá es P, por lo tanto esto también sería P. Ahora, para la tangente ya sabes que necesitas opuesto entre adyacente. Opuesto de teta, ojo, 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 por favor, ese triángulo de teta es el chiquitito, ¿ya? Ah, profe, opuesto no hay. Ah, pero le puedo poner A. Claro. Ay, a ver, profe, ¿cómo sería entonces? K va a ser igual, tangente de teta, opuesto entre adyacente, que sería A entre P, menos tangente de alfa. Atento, por favor, que para alfa es todo el triángulo. Profe, entonces, ¿quién será su opuesto de alfa? Todito, todito, de aquí hasta aquí, todo eso. Ay, ay, eso es la suma de P más A, ¿sí o no? Claro. Ay, ya, profe, P más A. Dividido entre, mira, opuesto de alfa es P más A entre P. ¿Listo? ¿Se entendió? Claro, profesor, muy fácil. Por lo tanto, K va a ser igual. Fíjate, como son homogéneos, lo que va a pasar es lo siguiente. El P va a quedar aquí. El P va a quedar debajo. Ahora arriba, mira, atento. Profe, ¿por qué me pones un paréntesis? Ah, es que siempre es necesario proteger, ¿ya? Fíjate, A va a quedar menos P menos A, ¿sí o no? Claro, pues profe, este menos multiplica él y multiplica él, muy bien, excelente. Profesor, mismos números con signos diferentes se anulan. Entonces ha quedado menos P entre P, ¿sí o no? K, por lo tanto, va a ser igual menos P entre P. ¿Qué quedó? Menos 1. Ah, ya, profe, K vale menos 1. Listo. Y finalmente el problema número 7. Dice calcular E, que es igual a 1/4 por el seno de teta más el coseno de teta. Y me parece que ahí hay que aplicar Pitágoras, porque no conocemos, ¿sí o no? O de repente así nomás saldrá, quién sabe. ¿Ya? A ver, vamos a probar, ¿ya? Mira, dice 1/4 por el seno de teta. ¿Quién es el seno? Opuesto entre hipotenusa, ¿cierto? El seno, profesor, es opuesto entre hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa. 8 entre x más 2. Más coseno de teta. Profe, coseno es adyacente entre hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa. ¿Sí o no? Claro. Profesor, como acá hay un producto, se puede simplificar cuarta parte 1, cuarta parte 2. Y ahora quiero que te des cuenta. Aquí abajo ha quedado x más 2 y aquí x más 2. Como es una suma homogénea, x más 2. Aquí, ¿quién ha quedado? 1 por 2, 2 solito. 2 más x, o x más 2 también. ¿Sí o no? 2 más x es lo mismo que x más 2. En la suma es propiedad conmutativa. Profe, entonces, ¿cuánto sale? 1. Listo, muchachos. Todos los problemas resueltos. Nos vemos.